Este es el presidente Oaks, muy conocido. ¿Quién no conoce al presidente Oaks, no? Tú lo acabas de mencionar, 40 años en el ministerio. 40 años, sí. Me parece que desde 1984, 39 años, casi 40. O sea, nosotros éramos unos niños, sí, cuando él estaba siendo llamado como apóstol. Y eso representa casi la mitad de su vida, es decir, es un montón, ¿no? Yo estaba pensando en una tercera parte de su vida, pero no, está más cerca de ser la mitad de su vida. Se te fue tu audio. Perdón, ahorita vamos a ver lo de la edad, pero este fue todavía una de la generación donde fueron llamados jóvenes, ¿sí? O sea, en sus 40s podría ser. Sí, pero recordemos que, o sea, fue la generación de Thomas Monson, de Nelson ya un poquito más grande. Y esto me refiero porque Thomas Monson fue a los 35, si mal no recuerdo, por ahí. Oaks debió estar en sus 40 y no sé qué. También Nelson casi en sus 50, más o menos, ¿no? A lo que voy es que hoy en día normalmente un apóstol trae más recorrido para que lo llamen al apostolado. Sí, hoy en día difícilmente van a llamar a un jovencito de 35 años al apostolado. Y difícilmente van a llamar a alguien que no haya pasado primero como 70, por ejemplo. Exacto. Oaks no pasó como 70 autoridad general, ¿sí? O sea, él fue presidente estaca y fue algo así como le llamaban, creo que representante regional. Ahorita corroboro el dato, pero de ahí fue llamado al apostolado, es decir, no tuvo esta fase preparatoria como autoridad general y mucho menos, Víctor, que le hemos visto esto en los últimos apóstoles, como el elder Gong, como el elder Ulises Suárez, como el elder Stevenson, Christopherson. No solamente fueron autoridades generales, sino que fueron uno de los 7 presidentes de los 70, que es el cuerpo gobernante de los 70. Entonces, en ese sentido, digamos que hay como un recorrido eclesiástico preparatorio de que va desde presidente estaca, 70 autoridad de área, 70 autoridad general, uno de los 7 presidentes de los 70, y ahora sí, brincan al apostolado. Así es, ¿no? Ya se nota más ese recorrido. Y como tú dices, sí es un cambio ahí generacional importante, porque no lo vemos en estos que mencionaste previamente, no vemos ese recorrido. Generalmente eran presidente de estaca, algunos ni siquiera representantes regionales. De presidente de estaca tal vez fueron consejeros de la escuela dominical o parte de la mesa directiva o rectores en la universidad, y a partir de ahí apóstoles. Entonces sí es un recorrido diferente, el de estos tiempos. Pues bueno, Víctor, dicho esto, mira, déjame te presento esta parte. Vamos a ver, ahí está. Bueno, pues esta es una foto de cuando él era un joven. Ahí lo podemos ver. La del lado derecho es la mamá y los siguientes 3 son los hijos. Él nació en 1932 en Provo, Utah. Él es hijo de Lloyd y Stella Harris Oaks. Ahora, datos a resaltar de este punto, Víctor. Nació en 1932. Si te fijas, es 3 años después de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Entonces, de que comenzó la Gran Depresión, entonces nos habla de que él creció, o más bien nació, en una época donde la economía era un factor bastante fuerte, era un tema bastante fuerte en los Estados Unidos. Sí, estaba por los suelos, ¿no? Creo que ha sido la peor época económica de los Estados Unidos. Bueno, y luego sus 2 padres, aspectos a resaltar de sus padres, que son universitarios, los 2 egresados de Brigham Young,
y ver que por el lado de su mamá es Stella Harris. Entonces, esta Stella Harris es descendiente directa de Martin Harris. Y por tanto, Dallin H. Oaks sería descendiente directo de Martin Harris. Mira, eso no sabía. No lo sabía, sí. De No, hecho, no sabía. hay un discurso, ahorita lo voy a encontrar, vas a ver. Hay un discurso muy famoso bueno, no sé si es famoso, ¿no? Pero al menos yo lo conozco quizás porque me encanta el tema de la historia, pero hay un discurso que él da acerca de Martin Harris defendiéndolo o presentando quién era Martin Harris y hablando de todo lo bueno que él hizo durante su vida y más bien tratando, sí, defendiendo. De limpiar su imagen, ¿no? Sí, de limpiar su imagen, porque muchas veces hemos visto a Martin Harris como un villano, porque perdió las 116 páginas, porque siendo uno de los 3 testigos que vio la presencia de un ángel, finalmente decidió apartarse de la iglesia. Posteriormente regresó, ¿no? Ya al ocaso de su vida regresó y fue bautizado de nuevo Martin Harris, pero este es algo de lo que hace Dallin H. Oaks en ese discurso, ¿no? Que trata de presentar, es ochentero, ahorita voy a tratar de buscarlo, es más o menos de los 80s este discurso. Entonces él trata de presentar la imagen completa, el retrato completo de Martin Harris, y él dice, yo soy descendiente de Martin Harris. Bueno, su esposa, ¿no? ¿Comentabas? No, él. Su madre, es que su madre es la... Claro, sí. Su mamá es la que es descendiente de Martin Harris y por tanto él. Claro. Déjame, ahorita en una oportunidad lo busco y voy a tratar de encontrarlo. Bueno, entonces en este punto de la biografía, estamos en la biografía del Elder Harris o del presidente Harris, del presidente Oaks, ¿sí? Y hablamos en este tema de que es descendiente de Martin Harris. Entonces, él es el hijo mayor, su padre es oftalmólogo o fue oftalmólogo profesional. Y fíjate aquí lo que te decía, él falleció de tuberculosis cuando Dallin tenía solo 7 años. Entonces, fíjate que una de las cosas que él narra acerca de su vida, Víctor, es que cuando su papá muere, pues su mamá se tiene que poner a trabajar y ella decide regresar a la universidad. De tal manera que su mamá los dejó con los abuelos maternos en Payson, Utah. ¿Sí? Ellos vivían en Provo y va y los deja con los abuelos para ella poder trabajar y continuar con los estudios. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Pues este niño de 7 años, pues imagínate, dice, ya en retrospectiva, ¿no? Estaba leyendo acerca de lo que él menciona y él dice que empezó a tener problemas académicos muy, muy fuertes, que ni siquiera podía hacer operaciones matemáticas simples, que tenía problemas en general en la escuela y que dice él que esto ya en retrospectiva, dice, esto se debió a que perdí a mi papá porque murió y por otro lado también perdí a mi mamá. Perdí a mi mamá porque ella se fue a trabajar y se fue para terminar la universidad. Entonces lo cito a él y dice, al mirar atrás estoy seguro de que mis problemas se debían al conflicto emocional de perder a mi padre y mi madre al mismo tiempo. Sin embargo, en lo que a mí concernía en ese momento, yo era el niño más tonto del mundo. Así es como él lo expresa. Bueno, finalmente su mamá terminó la universidad y ellos se reunieron de nuevo y más adelante él dice, fui bendecido con una madre extraordinaria. Sin duda alguna, fue una de las muchas mujeres nobles que han vivido en los últimos días. Ella me dio una gran cantidad de responsabilidad y libertad. Me animó para que tuviera un empleo. Su madre, eventualmente, después de obtener algunos empleos, fue la primera mujer en tener una posición en el Ayuntamiento de Provo y trabajó como directora de educación para adultos de las escuelas de la ciudad de Provo. Entonces, aquí vemos, Víctor, una mujer que se abrió camino en una época
en la que las mujeres no cabían en las oficinas. Fíjate, para que haya sido la primera mujer en trabajar en el ayuntamiento de una Y eso ciudad. estamos hablando en los años 40, más o menos. Sí, 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 sí. Entonces, fue una mujer, una precursora para su época, y esto tuvo que haber dejado una huella en su hijo, ¿no? Totalmente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer un poco de su biografía, que solo fueran 3 hijos, ¿no? Y después, obviamente, se entiende que muere el padre de estos hijos y por esa razón no tuvieron o no tienen más hermanos, ¿no? Porque es una familia pequeña. Para la época, para ser miembros de la iglesia y para vivir en Utah. O sea, todos esos Sí, factores hablan de familias muy grandes, pero en este caso, al quedarse viuda, pues ahí se suspende la producción de niños, por decirlo de alguna manera, y es una familia pequeña, ¿no? Entonces, es una familia atípica, es decir, familia de madre viuda y con pocos hermanos además, ¿no? Y es bien duro esa parte. Yo lo puedo ver porque mi padre pasó por una situación similar. En el caso de mi padre, él era el mayor de 5 hermanos en ese momento y él tenía 10 años y entonces su padre fallece. Y también fue una carga, ya viéndolo en retrospectiva, fue una carga emocional muy grande para mi padre el quedarse huérfano a los 10 años y además ser el mayor de los hermanos. Estamos hablando de que vivía en una condición de extrema pobreza y que él sintió la carga de tener que ayudar a su mamá a mantener al resto de la familia, ¿no? Entonces mi padre a los 10 años empieza a trabajar y eso define mucho lo que es mi padre hoy, define su carácter. Y esa es una parte muy interesante, ¿no? El pasar por ese tipo de pruebas. Y generalmente pueden pasar dos cosas. Una es que ese niño o ese joven, digamos que se vaya a la perdición, porque es demasiada presión mental para alguien tan pequeño, y depende del entorno en donde te encuentres, eso puede pasar. Y lo otro es que forjen un carácter sumamente fuerte, en el caso de mi padre lo puedo decir, un carácter admirable de templanza ante las situaciones adversas, y que solo esas situaciones te dan, no hay otra manera, ¿no? Y en el caso del presidente Ox, vemos también que eso forja su carácter. Él dice, se queda sin su padre y luego se queda sin su madre, no dice cuánto tiempo la biografía, pero aparentemente fueron varios años, y cómo eso puede forjar parte de su carácter que luego lo lleva a hacer cosas importantes. sí, sí, sí. Y bueno, ahora que tú me estás mencionando eso, yo me pongo a pensar también, porque sucede algo similar en mi familia por el lado de mi mamá, en la que mi abuelo y mi abuela maternos fueron los pioneros de la familia en la iglesia o en el Evangelio de Jesucristo restaurado. Y de hecho, mi abuelo fue uno de los primeros líderes de esta zona del área de Monterrey. Estamos hablando de los 50. Fue un presidente de rama de una de las ramas que crecían en aquella época. Y él tenía su esposa y fallece cuando mi mamá tiene 7 años. ¿Sí? Entonces, cuando fallece su esposa, mi abuelo debió haber entrado en una depresión muy grande. Alguna vez dice mi mamá que mi abuelo le expresó lo siguiente. Dice, para mí el haber perdido a tu mamá fue uno de los grandes fracasos de mi vida. Así lo veía él, ¿no? Sí. Y no tenía nada que ver con él. A su vez a mi abuelo, sus papás también lo habían entregado cuando era niño a otra familia para que lo educara. Entonces, él sufrió la pérdida de sus papás. Luego, ya casado, sufre la pérdida de su primera esposa. Y eso ocasiona algo dentro de él. Eventualmente, una vez que lo relevaron como presidente de rama, Víctor, él se aparta de la iglesia. ¿Sí? Se apartó. Eventualmente regresó, ¿no? Pero eso provocó que, por ejemplo, mi mamá ya no creciera en la iglesia y que nosotros recibiéramos el Evangelio restaurado
ya como reactivaron a mi mamá y en consecuencia nosotros vamos al agua, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que sí hubo un impacto tremendo en él y luego eso ocasiona algo en mi mamá también porque pierde a su mamá y sin una niña de 6 años, 7 años, no crece con una figura materna, pierde ese toque que da la mamá y entonces eso viene también a impactarnos a nosotros, ¿no? O sea, eso se lleva a través de las generaciones. Y aquí el presidente Oaks sufre esta pérdida. Y todo esto, Víctor, lo relaciono y lo que quiero llegar es que el presidente Oaks, perdón. Lo que quiero decir es que el presidente Oaks no tuvo una vida soñada en su niñez, ¿no? Sino que fue una vida de adversidad y que a través de eso tuvo que forjar el carácter como todos nosotros, ¿no? O sea, creemos que ellos fueron escogidos desde el principio y que no tuvieron ningún tipo de adversidad, pues no, para nada. Su vida no es diferente a la de tu papá y a la de mi mamá y a la de tantos hermanos que ahora nos están viendo. De tal manera que eso va teniendo un impacto en el carácter de la persona. Sí, totalmente, ¿no? Y lo que comentaba, además, una familia atípica para su entorno. Sí. Es decir, así como yo conté alguna vez, ¿no? Que nos sentíamos muy raros viviendo en Utah, teniendo solamente 2 hijos, cuando la familia que menos tenía era de 5 y nos veían raro. Algo similar, ¿no? Algo similar y en un periodo muy largo para él, para el presidente Oaks, junto con sus hermanos, vivir en ese entorno, ¿no? Algunos años no vivieron con su madre, vivieron con sus abuelos, eran pocos hermanos, no tenían un padre, entonces era una situación atípica que sin duda forjó su carácter. Sí. Pues bueno, entonces vamos a ver. Déjame pongo otra vez la presentación. No podemos dar tantas particularidades de todo, de una vida de, ¿cuántos años tiene? 92, algo así. Algo así, ¿no? Ahorita checamos la edad. 91. 91. Sin embargo, vamos a ir brincando algunas etapas de su vida para mencionar algunos aspectos relevantes y eso lo vamos a ver el día de hoy, pero también el día de mañana vamos a ver otros aspectos biográficos acerca de su vida. Hoy vamos a ver solamente estos. Aquí lo vemos del lado izquierdo muy joven, muy joven el presidente Oaks. Bueno, él comenzó barriendo un taller donde reparaban radios, ¿sí? Entonces, aquí es donde obtuvo él una afición por la locución, de tal manera que a los 16 años él ya tenía una licencia para operar una cabina de radio, ¿no? Que le permitía transmitir. Entonces, él empezó a trabajar como locutor e ingeniero, Víctor, y esto también, cuando fue a BYU, él estudió en BYU, él trabajó como locutor de la cabina de BYU transmitiendo los partidos de básquetbol. Entonces, por eso es que esa voz que escuchamos, bueno, nos lo perdemos un poquito o un mucho, no sé, en los discursos en español por el doblaje que hacen, pero lo cierto es que el presidente Oaks tiene una voz muy gruesa, muy bien modulada, y se escucha muy fino su forma de hablar, y esto es precisamente, no es sino la consecuencia de este entrenamiento o esta habilidad que él desarrolló de joven, ¿no? Sí, fíjate, no lo había pensado, pero sí se nota el estilo de un locutor cuando él habla. Y luego, pues todo esto lo fue desarrollando porque además se desempeñó como abogado, se desempeñó como juez, se desempeñó como rector de Brigham Young, precisamente una universidad. Entonces, toda su vida ha estado relacionado con el discurso público. Sí. Entonces, iba a decir el cuate, el presidente es un especialista, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que poca gente viva
tiene la experiencia discursiva que él tiene, o la experiencia en oratoria que él tiene. Yo me pregunto, porque si te fijas, el discurso dentro de los edificios de la iglesia tiene una formalidad muy específica, ¿no? Lo que se pierde, por ejemplo, en política o lo que se pierde en otro tipo de discurso. Me pregunto cómo sería verlos hablar fuera de algunos de ellos, ¿no? Entonces me pregunto cómo sería ver al presidente Oaks en un sentido menos rígido o menos formal. Sí, la verdad es que yo creo, bueno, en mi caso no lo puedo ni imaginar, ¿no? Porque conocemos a estas, de alguna manera, figuras públicas dentro del entorno santo de los últimos días, y los conocemos solamente en ese ambiente formal. Incluso hay experiencias que cuentan algunos setentas, digamos aquí locales en México, en las conferencias de Estaca. A veces cuentan de su experiencia cuando van a capacitaciones al Lago Salado, y cuentan de su interacción con algunos de los apóstoles, pero casi siempre es muy formal, muy, muy formal. Es decir, siempre que hay una interacción con ellos, hay una enseñanza de por medio, ¿no? Una enseñanza generalmente verbal. Entonces, generalmente esa es la, ¿cómo decirlo? Esa es la figura que ellos toman de que tienen que estar enseñando a sus semejantes. Entonces cuesta un poquito imaginarlos ya en su entorno familiar, ¿no? Sí. No sé si los hijos o nietos cuando van y lo visitan salen así como, ay, otra vez el abuelo ya nos echó un sermón, ¿no? O ya con sus discursos. Sí. No me puedo imaginar algo más que eso. Esto me recuerda una anécdota que contaba un magistrado, ¿no? Con el que yo trabajaba. Y es que en las instituciones públicas, el tener un cargo de esa índole es de mucho respeto. Entonces, un magistrado genera respeto y genera admiración y pues es el jefe, ¿no? Y se impone sus criterios, sus ideas. Entonces él dice que llegaba a su casa y que su esposa le decía, no, aquí no eres el magistradito, ¿eh? Aquí tú eres tal y ponte a barrer y ponte a lavar los trastes, ponte... Entonces, quién sabe cómo será en los ámbitos ya intramuros de las familias de estas figuras, ¿no? Oye, eso me recordó una imagen que vi una vez en la oficina de mi jefe. Él es un hombre de mucho carácter. Bueno, en realidad es mi ex jefe, ya se jubiló hace un par de años, pero él es un hombre de mucho carácter. O sea, realmente te impone su carácter. Pero esa imagen en ese cuadro decía lo siguiente: reprimido en la casa, represor en el aula. Me recordó a ese magistrado que tú comentas. Sí. Muy bien. Ahí está el chascarrillo, muy buena, ¿eh? Voy a leer algunos comentarios, Víctor. Dice la hermana Gloria Morales, nos dice, gracias por compartir tan hermosos mensajes que me ayudan. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, hermana. La hermana Orieta, desde Chile, gracias por recibir tanto conocimiento y motivarnos a estudiar. La hermana Clara nos dice, así se templa el acero, ¿sí? En experiencias adversas como la que estamos mencionando, ¿cierto? La hermana Torrelio, qué hermoso, gracias por ayudarnos a saber más sobre los que nos presiden. Mi abuelo también quedó viudo y tuvo que dejar la escuela para criar a sus hermanos. Ella tenía solo 8 años. Hermano Goyito, con estas características muy posible da un poco de temor en sus juicios y también respeto, mucho respeto. Dice Mercedes, qué maravilloso poder conocer más acerca de los apóstoles. Me encanta el Elder Oaks. Gracias por compartir, terminando mi paseo por Las Vegas con mis familiares aquí. Pues qué presumida, Mercedes, ¿cómo no nos invitaste? Oye, Víctor, y lo que decía Goyito de mucho respeto, esto es cierto, ¿no? O sea, algunos tenemos cierta apariencia que que la sola presencia impone, ¿sí? El Elder Oaks es uno de ellos. Sí, el presidente Oaks es uno de ellos que su sola presencia impone. Creo que no sucede eso con todos, pero él es uno de los que sí, su presencia es como que te hace chiquito, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocerle
voy a charolear como cierto amigo que tengo. Tengo la oportunidad de haberle conocido en una reunión para miembros en general de mi estaca. Yo estaba en una ocasión en una estaca y en la misma ciudad había otra estaca que fue reorganizada y fue el Elder Ox para reorganizar esa estaca, y aprovechando que estaba en la ciudad, pues hizo una reunión para los miembros de mi estaca, que era una estaca realmente pequeña. Y eso que dices, ¿no? El verlo ya de cerca realmente te impone. O sea, es una persona que impone mucho respeto, porque he estado a la misma distancia o en las mismas circunstancias con otros apóstoles, y que puedes sentir su amor definitivamente y puedes sentir su espíritu, pero la experiencia con presidente Ox fue diferente. Fue así como que necesitas ponerle total atención, no te distraigas de nada, porque sientes que te está viendo y que si te descuidas te va a lanzar con algo, ¿no? Ese tipo de respeto impone el Elder Ox desde que entra a la sala.